Y listo. Bueno, mientras tanto te voy presentando, Ale. Primero que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Mindfulness Live. Es chistoso porque todavía no nos conocemos en persona, pero yo siento que te conozco. Desde ya nos presentó Debra Pascal Iborano, que es la autora del documental y del libro Orgasmic Birth. Yo la conocí aquí en Bélgica en un evento, bueno, en un congreso con Midwifery Today. Y ahí me dijo, no, y la chica que lleva mis redes sociales es también mexicana y se llama Ale Lozano. Y yo, wow, buenísimo. Y además me impresionó que una cuenta tan importante como la de Orgasmic Birth, que yo seguía todo el tiempo en Instagram y que me parece una de las mejores, la verdad es que ha sido un orgullo saber que eres tú la que la está llevando. Y también felicitaciones por eso. De hecho, aquí abajo van a encontrar también el link al trabajo que hace Ale en Orgasmic Birth, que está padrísimo. Y bueno, Ale, además de ser una súper buena, ¿cómo se llama? Content Manager. Community Manager, sí. Community Manager. También es Dula y además es recientemente partera, ¿cierto? ¿Hace cuánto te certificaste de partera ya? Bueno, como partera tengo ya un tiempo, en realidad ha sido todo un proceso, ¿no? Pero soy partera autónoma, empírica, y aquí en el estado de Chiapas tomé un diplomado en partería y urgencias obstétricas, y eso apenas lo concluí el año pasado, pero es un diplomado. Entonces mi definición de partería es la partería autónoma y empírica, porque tengo más experiencia como en ese tipo de formación. Pues Pero sí bueno, ya ahorita estoy nos vas como a, iniciando, sí. excelente, ahorita nos vas a platicar qué significa eso de Sí, ser autónoma, partera autónoma y empírica. ajá. Entonces, bueno, déjame ver, creo ya están conectándose, buenísimo, nada más vamos a saludar. Está Lucerito de la Ciudad de México con 25 semanas, buenísimo. Veo que está Carls Martínez, Fabi Núñez, déjame ver si también en la plataforma alguien está poniendo, todavía no sé cómo funciona eso de la plataforma bien, a ver si la gente lo logra ver y bueno, si no, si en la plataforma no les está funcionando, pueden irse al Facebook de Mindfulness Live. Vamos a ver, listo, bueno pues ahora sí, empecemos, Ale. Y quiero empezar en materia, porque empezando en materia vamos a empezar a hablar, espera un segundito, que me está saliendo aquí un anuncio, que listo. Eh, Porque ya empezando a hablar de materia, ya vamos a descubrir quién eres tú, cómo llegaste a este camino y demás. Así es que bueno, te voy a hacer la pregunta que todo mundo se hace cuando escuchan hablar del parto en casa. Y es, ¿el parto en casa es seguro? Sí. Claro que sí. ¿Por Sí qué? lo es. ¿Por qué? Platícanos con todo el detalle que quieras, ¿por qué? Sí. Mira, para empezar, quiero decir que es importante que podamos diferenciar lo que es un parto en casa a un hospital. Si nosotros vemos desde una perspectiva hospitalaria o clínica la atención del parto en casa por parteras, es muy difícil que lo vayamos como a entender. O sea, necesitamos abrir un poquito nuestra percepción y nuestra opinión respecto a lo que en realidad es un parto en casa acompañado por parteras, porque es un mundo de diferencia, ¿no? Cuando nosotros estamos siendo acompañadas por parteras, tenemos un seguimiento prenatal diferente, tenemos un acompañamiento distinto y un interés específico en el empoderamiento de la toma de decisiones de cada mujer. También a las mujeres se les explica específicamente cuáles son los riesgos del parto en casa y nos enfocamos en tratar de trabajar todos los miedos o situaciones físicas y emocionales que se encuentran previas a vivir un evento tan importante como el nacimiento. Entonces, entendiendo que desde un inicio, desde el acompañamiento prenatal, es muy diferente, entonces ya no podemos comparar las experiencias, ¿no? No podemos comparar, porque a veces nos atrevemos a visualizar
que el acompañamiento en casa, y nos imaginamos como que las mujeres solamente van a ir a la consulta prenatal y luego va a ser el parto. Pero la realidad es que no es así. Las mujeres que somos parteras ofrecemos un acompañamiento muy cercano, donde trabajamos muchas cuestiones, no nada más físicas, sino emocionales y mentales, para tratar de llegar al nacimiento de una forma óptima, ¿no? Desde una perspectiva de bienestar integral, que no nada más sea la física. O sea, no nada más vamos a estar explorando tus exámenes, ni vamos a estar viendo a ver qué comiste o qué no comiste o qué hiciste mal. Simplemente vamos a estar como viéndonos y reuniéndonos para tener una charla muy profunda donde podamos conectarnos en realidad para poder entender que vamos a estar en un evento muy importante y en el cual necesitamos tener un lenguaje de comunicación muy claro para que podamos nosotros anticiparnos, ante cualquier situación de emergencia. Y esto como que para mí es importante aclararlo, porque si comparamos el parto en casa desde la perspectiva clínica, no es lo mismo. Entonces, nosotros lo que ofrecemos es un acompañamiento muy cercano, en el cual las cosas se contestan muy claras y se hacen visitas a la casa y se hace como todo un estudio como emocional, a ver qué está pasando en tu familia, qué está pasando, cuál es la historia de tu nacimiento. Cuéntame qué hay ahí en esa memoria de lo que es para tu familia parir y qué implicaciones va a tener para ti en ese momento, ¿no? Además de revisar todas las cuestiones físicas para diagnosticar si es que hay algunos síntomas de alguna enfermedad como preeclampsia, como diabetes gestacional, como una cuestión como de hipertiroidismo o hipotiroidismo, para detectar si tenemos alguna infección de vías urinarias, alguna infección vaginal. Y nosotros podemos anticipar con ciertas y poder atender más bien esas situaciones físicas y a la par emocionales para resolverlas, ¿no? Para que pueda llegar esta mujer a lo que es objetivo, que es el parto en casa. Entonces, cuando una mujer decide tener un parto en casa, no solamente va a dejar en manos de la partera su atención, sino que también se va a involucrar de una forma activa en esa atención y va a tener como un interés en participar para lograr tener esa salud plena y esa salud integral que la lleva a tener una experiencia de nacimiento positivo. Porque a veces también cuando vamos a parir dejamos todo en manos de los médicos y las médicas. Y la realidad es que no es así. Nosotros tenemos que asumir nuestra salud en nuestras manos y si nos vamos a atender con una partera tenemos que asumirlo con mayor razón, ¿no? Porque los riesgos existen, pero sí los podemos minimizar en un gran porcentaje si trabajamos en equipo, si trabajamos mamá, partera, acompañante, que puede ser pareja, que puede ser la abuela, que puede ser la tía, que puede ser la hermana, la dula, y aparte es la bebé o el bebé, ¿no? Si trabajamos todos en equipo por esta salud, entonces vamos a tener un resultado mucho más positivo y una experiencia que aquí en este punto sí puede pasar a ser una experiencia aparte de positiva, placentera, aparte de placentera orgásmica y aparte de orgásmica, una experiencia que sea completamente transformadora en la que la mujer pueda tener como un punto de partida para la exploración que viene del posparto. Entonces, sí creo que debemos como diferenciar cuáles son los cuidados que las parteras damos a los que regularmente se dan desde el servicio de salud público y privado, empezando por ahí, ¿no? Pero sí es seguro. No, aparte que me encanta lo que dices de la importancia que es conocer la historia de la mujer, su propio parto y la historia alrededor de la familia, porque pues la idea que nosotros tenemos del parto viene desde nuestra propia concepción y nuestro propio parto, ¿no? Y eso me parece algo maravilloso de las parteras, o no solamente de las parteras, sino de quien esté atendiendo el nacimiento, que también se preocupe por toda esa parte de enterarse quién es la mujer y todo el estado emocional, porque creo que podemos coincidir en esto, que gran parte de las complicaciones que se presentan en el parto son emocionales. Y cuando estamos en un enfoque tan medicalizado en el que vemos el parto como algo puramente mecánico y se nos olvida que quien está pariendo es un ser humano que trae toda una historia, toda una situación personal, familiar, laboral y que no sabes cómo llegó en ese momento al parto. Entonces, cuando le quitamos la parte emocional, a veces pues ese riesgo que se presenta cuando
típico que la mujer simplemente de repente el parto se para y uno dice, pero ¿por qué el parto se está parando y no se está atendiendo esa parte emocional? Entonces, para seguir, ahorita vamos a entrar a todas váyanos escribiendo las preguntas que tengan, las vamos a tratar al final, pero primero vamos a seguir un poco con la línea de la entrevista, porque seguramente muchas de las preguntas que tenemos se van a ir contestando. Entonces, dime, ya que nos dices que el parto en casa es seguro, obviamente con estas consultas prenatales muy de cerca, dándonos cuenta que la mujer realmente no tenga alguna complicación o alguna enfermedad, la mujer o el bebé, que la hagan que no sea, porque sí hay un criterio para que se pueda parir en casa, ¿no? De hecho, también antes de la semana 36 no puedes saber si una mujer puede parir en casa, entonces también hay varios criterios de los que quizá ahorita hablamos. Desde tu experiencia, porque me gustaría mucho que nos hables realmente de la experiencia. Primero cuéntanos tu propia experiencia de tu propio parto y cómo llegaste a este camino de la partería. Uy, sí. Mira, en realidad yo llegué al camino de la partería por mi propio parto, por mi propia experiencia personal. Yo desde que estaba embarazada, la verdad es que tenía un miedo infundado en mi cabeza que no entendía bien de dónde venía, porque los únicos relatos que he escuchado del parto vienen de mi mamá y de mi abuela. Entonces mi mamá la había pasado mal, o no es que la había pasado tan mal, pero me contaba unas historias terroríficas de la epidural y yo nunca he sido fan de las inyecciones, ese tipo de cosas. Entonces, nada más de imaginar la epidural, ya dije, no, el hospital no es para mí. Y entonces empecé a investigar el tema del parto en agua y el parto en casa. Y cuando por fin logré dar con los proveedores de salud que estaban dispuestos a acompañarme en un parto en casa, pues me preparé, tomé un curso. Tuve ahí como retos porque el papá del papá de mi hijo, en ese entonces mi ex suegro ahora, él es ginecólogo. Entonces, evidentemente, pues no estaba muy de acuerdo con esta situación, pero también es que es una persona que no se metía mucho, pero sí llegué a recibir comentarios como tanto de mi ginecóloga, que era en ese momento, como de él, comentarios respecto a la capacidad de manejar el dolor. Ambos tuvieron como ciertos comentarios y bromas respecto a que yo no iba a poder manejar el dolor y que iba a llorar por pedir anestesia. Entonces ya cuando recibí esos comentarios para mí fue sumamente violento porque yo sentía que estaban dudando de mis capacidades sin siquiera conocerme por completo, ¿no? Entonces decidí parir en casa, conocí a la partera, que es Doris Silva, me acompañó en mi parto y la verdad es que mi parto fue un gran reto. No fue un parto corto, no fue un parto fácil. Y yo como partera, yo creo que si me hubiera tocado un parto como el mío, me hubiera sentido, sí me han tocado partos así, pero sí que sí que fue un reto, ¿no? Porque fue un parto largo, porque llegué a los 7 centímetros de dilatación y se detuvo, porque yo estaba completamente desconectada de lo que implicaba relajar el cuerpo. O sea, sí, yo me acuerdo mucho estar en ese proceso y de la partera diciéndome, es que suelta el cuerpo. Y yo, es que ¿qué es eso? No entiendo cómo tengo que soltar el cuerpo, o sea, como que yo tenía una gran desconexión con esta capacidad como de fluir con las sensaciones físicas. Y entonces para mí fue muy difícil porque sentía que mi cuerpo estaba muy tenso, ¿no? Estaba muy tenso y estaba como apretado y como una máquina a la que le falta aceite, ¿sabes? Como que todos los movimientos están siendo como muy duros, ¿no? Entonces fue un parto muy largo, fue un parto doloroso, pero al final terminó en una experiencia súper gratificante. Cuando por fin logré parir a Mariano, que fue un bebé que nació de 4 kilos, que estaba grande, que sí fue un reto para mí, que mide 1,56. En realidad, sí fue un gran reto parirlo. Y una vez que lo parí, yo me acuerdo como de ese momento en el que lo tuve en mis brazos y sentí una como satisfacción tan grande y una sensación de felicidad y estaba tan extasiada por haberlo logrado y estaba mi corazón palpitando tan fuerte y mis manos vibrando y temblando de que no podía en realidad creer que lo había logrado. Y yo creo que ese punto de parirlo fue lo que me llevó como a reordenar toda mi vida por completo, ¿no? Entender que si yo podía vivir una experiencia así, sin haber tenido ninguna referencia,
y habiendo batallado tanto para encontrar información de que esa experiencia podía ser posible, entonces ahora mi misión era comunicarlo y ayudarle a las mujeres a que también pudieran vivir esta experiencia, porque en realidad nos da la oportunidad para empezar de nuevo y para tener una referencia nueva respecto a lo que es nuestro cuerpo y cuál es nuestra conexión, ¿no? Para mí es como el antes de, o sea, hay un Ale antes del parto y después del parto. Es todo como un punto de partida, es un reset, un reiniciar la vida, ¿no? Entonces, mi partera, Doris Silva, se convirtió en mi maestra. Le rogué, la perseguí y logré que se convirtiera en mi maestra, y la verdad es que pues ha sido una experiencia, acompañar los partos a su lado ha sido una experiencia muy hermosa y muy gratificante, y una experiencia como de un cobijo y un maternaje que ella me dio desde que la conocí, ¿no? Entonces sí, mi parto es el punto de partida para ahora dedicarme a todo esto. Y bueno, les mandé por email a las chicas toda la historia de tu parto, que también ahí te das cuenta, bueno, de como dices, ¿no? De muchas cosas que tú traías, esa parte de que fue tan largo, pues es que quizá todavía no habías procesado, o bueno, traías ahí que el parto es doloroso y las historias de tu mamá y todo esto. Y hablas de algo muy bonito, porque cuando yo hablo del parto placentero, dicen muchas que no, o sea, no puedes tener dolor y placer al mismo tiempo, y que cómo va a ser placentero si es doloroso. Pero esa sensación que acabas de describir, independientemente de si hubo dolor o no en el parto, porque hay partos que no son dolorosos. Yo tuve 2 partos y no fueron poderosos, pero no dolorosos. Sin embargo, eso que acabas de describir del momento en el que puedes parir a tu hijo con tu cuerpo, con tu fuerza, con tus miedos, con tu dolor, con tu placer, ese es un momento de éxtasis maravilloso, ¿no? Que nadie, o sea, que no importa, ya pasó el dolor y se vuelve un momento realmente placentero, ¿no? Y ahí hablamos de eso, se llama parir en plenitud. Y bueno, por ejemplo, hablando de tu parte y yo sabiendo un poquito más de detalles, hubo un momento en el que, o sea, cuando se te rompió la fuente, no sabías si había MECOM, ¿no? O sea, tu partera no estaba ahí, no sabías. Entonces ahora vamos a entrar un poquito de cuáles son los riesgos que puede haber en casa y cómo es una transferencia al hospital en caso de que llegara a haber, y cómo se planea también esa parte de, o sea, cómo es un parto en casa planeado, ¿no? Cómo se puede evitar. O sea, cuáles son los riesgos, cómo se pueden evitar y cómo es el plan B. Ok. Sí, bueno, cuando igual me voy paso por paso y luego ya hablo de este tema del meconio en mi parto. Este, Cuando vamos a atender un parto en casa, siempre platicamos de lo que puede pasar, de cuáles son los escenarios, y también platicamos del plan B. El plan B es algo que siempre tenemos que tener preparado, porque si en algún momento llegamos a anticipar una situación de riesgo tanto para mamá como para bebé, tenemos que tener una idea de a dónde vamos a ir, ¿no? Hay mujeres que no tienen recursos para pagar un plan B en un hospital privado. Entonces, si esa mujer no tiene ese plan, entonces no tiene ese recurso económico, entonces estaría bien saber si cuenta con un seguro popular o si cuenta con... Ay, permíteme, voy a conectar mi computadora. Se me va a acabar la pila. Perdón. Bueno, entonces hay que saber si esa mujer tiene un recurso o no. Si no cuenta con un recurso, entonces hay que saber si tiene IMSS o tiene seguro popular, para si la vamos a trasladar, también la puedan recibir, ¿no? Y eso se va planificando durante lo que es el embarazo. Entonces, si se tiene la capacidad económica para pagar un hospital privado, entonces se elige previamente el hospital al que se va a trasladar, se elige de preferencia el más cercano a su casa, y también se elige el médico que la va a atender en ese hospital privado. Y lo ideal sería, y lo que las parteras siempre deseamos, es que ese médico o esa médica sepa que esa mujer va a tener una experiencia de parto en casa, y que en dado caso que algo llegue a pasar, le vamos a hablar y le vamos a comunicar lo que está sucediendo
para poder tener una transferencia más efectiva. Si el proveedor de salud sabe que esa mujer viene de estar 24 horas de trabajo de parto y desde hace 7 horas tuvo un rompimiento de membranas y se le dieron ciertas homeopatías y se le dio tal y todo lo que es el seguimiento que se le dio en casa, entonces un proveedor de salud puede tener más herramientas para saber qué hacer cuando esa mujer llegue a sus manos. Este es el ideal. Lamentablemente ahorita no tenemos como esta comunicación tan efectiva y muchos médicos no están a favor del parto en casa. Entonces, no quieren ni saber, ¿no? No quieren ni imaginarse. Pues allá si necesitas algo me hablas, pero de eso a que logramos tener una comunicación libre, estamos todavía deseando llegar ahí, ¿no? Es un anhelo de la partería en realidad a nivel Claro, internacional. ¿no? Y ahí es importantísimo porque eso es lo que evitaría tanto, o sea, uno de los riesgos de parto en casa es que ese traslado no se dé rápido y seguro. Yo estoy fascinada de esta parte, por lo menos en la pandemia, que se está abriendo esa posibilidad donde está habiendo más apertura al parto en casa y obviamente como no hay médicos suficientes para atender el parto en casa, se están abriendo a cooperar con parteras, ¿no? Ya que haya más sinergia entre parteras, porque obviamente algunos ginecólogos dicen es que solamente vienen cuando, perdón, algunos obstetras dicen solamente vienen cuando se complica. Claro, o sea, a un ginecólogo solamente se le va, o a una obstetra solamente se le va a contactar en caso de que se complique, y la verdad es que son Exacto. los menos de los casos, pero si se llegara a complicar, sí hay que tener ese traslado muy sencillo. Yo estoy viviendo aquí ahorita en Europa, en Bélgica, y la verdad es que aunque el parto en casa no está tan aceptado en Bélgica como es en Holanda, esa comunicación, si se planea bien, se puede dar súper rápido. Y en Holanda es súper efectiva y ahí ves cómo eso ayuda a que haya una disminución impresionante del riesgo, ¿no? Entonces, bueno, esa parte que mencionaste es importantísima de tener muy bien planeado el plan B y sí estar registrada en el hospital y tener un obstetra que sea la persona que está de guardia, se dice de guardia, ¿no? Ok, Sí, exacto. Sí, excelente. también igual aquí en las comunidades lo que se les pide a las mujeres es que tengan un recurso económico para poder pagar una gasolina, para poder pagar un taxi, para poder pagar eso. O sea, básicamente la gasolina para poder hacer un traslado. Entonces, lo que se invita a las familias es hagan un ahorrito y ténganlo ahí disponible, porque si llega a pasar algo, necesitan poder tener efectivo para poder trasladar a la mujer. Y ahí lo ideal sería que toda la comunidad se uniera para juntar ese recurso, para tenerlo disponible para esa mujer, para que si en dado caso hay una emergencia, se pueda trasladar, ¿no? Porque aquí hay comunidades que están muy lejanas a los hospitales principales o los hospitales que pueden atender emergencias. Y sí, como dices, la verdad es que las ginecólogos y los ginecólogos, los especialistas, están especializados en atender esas emergencias. O sea, en realidad pues eso es lo que es su prioridad, ¿no? Como resolver esas situaciones difíciles que las parteras no podemos resolver en casa, ¿no? Cuando ya aquí se necesita mezclar la partería con la cuestión de la medicina alópata, con procedimientos ya que requieren un hospital, ¿no? Entonces eso se debe considerar desde el plan B. Luego ya que se van haciendo como las entrevistas, aparte de que se hace el plan B, se van platicando de los riesgos, ¿no? Y aquí tenemos varios riesgos de un parto en casa. Puede haber diferentes situaciones. Puede haber que de repente hay una hemorragia. Puede haber que, por ejemplo, haya un prolapso de cordón durante el trabajo de parto. Eso significa que el cordón umbilical descienda por la vagina antes de que el bebé nazca. Y entonces, como en el proceso de parto la cabecita del bebé está presionando hacia el fondo hacia el cuello uterino, pues evidentemente la circulación del cordón se puede disminuir. Y un prolapso de cordón es un riesgo, es una emergencia obstétrica y tenemos que hacer un traslado. También, por ejemplo, si hubiera una situación, la verdad es que honestamente, si te pongo a hablar desde mi experiencia, conozco todas las experiencias, los riesgos de un parto en casa, pero si yo te hablo desde mi experiencia, la mayoría de los traslados que hemos hecho ha sido o por agotamiento de la madre o por decisión de la madre o porque estamos viendo que un parto no está fluyendo y ya nos estamos como pasando del tiempo.
o a lo mejor hubo un rompimiento de membranas y ya pasó el tiempo que consideramos como razonable para poder esperar y ya tratamos de hacer una inducción con medicamentos alternativos para que el parto inicie y no inicie. Ya tratamos de hacer todos los movimientos, manteadas, rebozo, etcétera, para favorecer que la bebé o el bebé se hayan posicionado y aún así el parto no avanza, ¿no? Entonces, esa podría ser una razón de traslado. También en las situaciones, como te comentaba, una mujer que ya está muy cansada y que ya no quiere seguir, una mujer que tiene mucho dolor y que dice, ya necesito una medida alternativa, necesito una medida como una epidural para poder manejar este dolor porque ya no puedo más. Entonces, también en esa situación se ha trasladado. En una situación, por ejemplo, donde nace la bebé o el bebé y después la placenta no nace y estamos ahí esperando y esperando y se aplican medidas alternativas y la placenta no nace, también necesitamos hacer un traslado. Entonces, si estamos en un expulsivo y el expulsivo se está prolongando mucho tiempo, aquí ya nos enfrentamos a ciertos riesgos que pueden implicar que el bebé necesite una reanimación o que necesite una ventilación y haya algún problema, ¿no? Entonces aquí, o que el útero, por ejemplo, no se pueda contraer por ese sobreesfuerzo que está realizando. Entonces, si estamos en un expulsivo que se está prolongando más de lo que consideramos normal referente a la experiencia que estamos observando, entonces también decidimos un traslado. Si, por ejemplo, nace un bebé y necesita una ventilación y luego una reanimación, aquí este bebé va a necesitar también ser trasladado. Entonces, hay diferentes situaciones que algún prolapso, por ejemplo, un prolapso del útero también necesita un traslado, depende de la situación, ¿no? Si vemos alguna especie de posición de la madre, del bebé, por ejemplo, que esté un bebé transverso o un bebé que venga podálico y nosotros no tengamos la experiencia para atenderlo, también tenemos que hacer un traslado. Y esa atención del bebé que viene sentado ya depende de la expertise que tenga la partera para trabajarlo o no. Hay parteras que tienen mucha experiencia acompañando nacimientos podálicos, o sea, de bebés que vienen sentados y los atienden en casa sin ningún problema, ¿no? Pero si es una partera que no tiene tanta experiencia, pues lo ideal va a ser que haga un traslado. Entonces, si te fijas, son varias situaciones que podemos ir observando durante el trabajo de parto. Y la ventaja que tenemos para poder anticiparnos es que estamos en un acompañamiento continuo. Eso significa que cuando la mujer ya tiene un ritmo de contracciones entre cada 6, 5 minutos, nosotros nos trasladamos a su hogar junto con nuestro equipo, siempre de preferencia el mínimo de parteras que yo considero que debe atender un parto es de 2, porque si llega a pasarle a la mamá, necesitamos a alguien que atienda al bebé y viceversa. Y todavía inclusive 3, se me hace un buen número. Y bueno, entonces nos trasladamos todos al hogar de la mujer y estamos pendientes y observando todos los síntomas, ¿no? Y los síntomas no solamente implican los físicos, sino los emocionales. ¿Cómo está atravesando el proceso la mujer? ¿Cuáles son sus gestos? ¿Cuáles son sus sonidos? ¿Cómo está el ritmo cardíaco del bebé? ¿Llevamos todo el equipo suficiente? ¿Tenemos un Doppler? ¿Tenemos un tanque de oxígeno? Y tenemos muchas cosas que nos van ayudando para nosotros ir entendiendo cómo está funcionando el cuerpo. Y es ahí un punto bien interesante, porque la medicina alópata, como no tiene este acompañamiento, no puede comprender que el acompañamiento continuo de la partería puede anticipar emergencias mediante la observación. Y no lo puede atender porque no lo vivencia de esa forma. Entonces, al no vivenciarlo de esa forma, de verdad no puedes anticipar emergencias. Pero si tú estás ahí todo el tiempo y estás pendiente de lo que está pasando, sí existe la capacidad de anticipar emergencias. Hay como un espectro, ¿no? Hay como un espectro, un aura previa a la emergencia. No es que de repente esa mujer de estar sonriendo empiece a convulsionar. O sea, eso no sucede, ¿no? Hay que ver cómo está la presión, hay que ver qué pasó, ¿no? O sea, sí hay cosas que suceden antes. Y hay algo para aterrizarlo en la parte práctica, porque lo que estás diciendo es importantísimo. A veces las mujeres toman mucho tiempo en decir, bueno, ¿quién va a ser mi ginecólogo o mi obstetra, mujer o hombre, no? Y dicen, ¿por qué nadie me dijo que en el parto la iba a ver en el momento de la expulsión, 5 minutos y ya, ¿no? O sea, y la verdad es que ese seguimiento lo hacen las máquinas, entonces las mujeres tienen que llegar y tienen que estar conectadas a monitores,
no porque sea necesario que estén conectadas a los monitores por algo de salud, sino porque como los médicos no pueden estar ahí acompañándolas todo el tiempo, pues necesitan que las máquinas se encarguen de hacer esa observación que ellos no pueden hacer, ¿no? Están entrando y saliendo enfermeras, los turnos de las enfermeras, entonces si te toca una enfermera y luego se va y cómo le pasa la información. Entonces lo que tú estás diciendo del acompañamiento que hace una partera es, yo creo que cambia todo porque la partera sí está realmente ahí contigo durante todo ese viaje que es la labor de parto. En cambio, normalmente un obstetra, hay muy pocos obstetras que realmente acompañan como más tiempo a la mujer, pero en general los obstetras están atendiendo, haciendo otras cosas y nada más vienen al momento de la expulsión, ¿no? Entonces también esto que estás diciendo es muy importante, que las emergencias o estos riesgos que se dan, también quiero que aquí nos digas qué porcentaje, porque ya dijiste algunas cosas que seguramente a muchas mujeres ya las espantaste, ¿qué es eso de las hemorragias, el prolapso del cordón, todo esto? Pero háblanos qué porcentaje tienen ese tipo de emergencias y también me gustaría que nos dijeras por qué, por ejemplo, muchas mujeres le tienen miedo a la hemorragia, ¿no? Porque en los hospitales vemos que realmente muchas mujeres terminan con hemorragia. Entonces, platícanos un poquito cuáles son los riesgos de la hemorragia y por qué en el hospital hay muchas más hemorragias que en un parto en casa. Sí, mira, eso desde la experiencia personal que me ha tocado como estar trabajando como partera en hospital público, pues lo vi muy claro, ¿no? Lo vi muy claro porque en un hospital público lo que pasa es que llegan las mujeres y a partir de los 4 o 5 centímetros de dilatación, a veces 3, inicia la conducción con oxitocina del trabajo de parto en todas las mujeres, todas. Entonces, ya cuando aplicamos oxitocina, ya de antemano sabemos que hay un riesgo. Que hay un riesgo de que haya sufrimiento fetal, de que hay un riesgo que haya como una cantidad de contracciones muy elevada y entonces eso haga que el útero también tenga un cansancio y el útero ya no pueda tener como... Y eso también es un grave riesgo, ¿no? Porque el exceso de oxitocina en el cuerpo luego no permite que cuando haya una real emergencia, los receptores de oxitocina se bloquean. Entonces esa mujer ya No, la de oxitocina, oxitocina artificial, ¿no? sí, De exacto, oxitocina sintética. exacto, Sí. exacto. Entonces lo que pasa es que se bloquean y si hay una emergencia ya la oxitocina no reacciona, no funciona y se tienen que aplicar otros medicamentos para poder prevenir que la hemorragia continúe. Entonces lo que yo he podido observar es que esta aplicación sistematizada de oxitocina trae ciertos riesgos. Y luego también el hecho de que la mujer está acostada en una cama y no puede moverse, eso hace que el aumento del dolor pues se intensifique. Entonces, una mujer que está teniendo mucho dolor, obviamente también empieza a liberar adrenalina. Entonces, empieza a liberar adrenalina y ya no libera oxitocina ni libera endorfinas, que son hormonas que son naturales y que nos ayudan a manejar el dolor. Entonces, tenemos una mujer que está sumamente asustada, que tiene muchísimo miedo y que está liberando adrenalina. Y que luego viene el momento del pujo y algunas desde los 8 o 9 centímetros de dilatación les empiezan a pedir que pujen. Entonces, ¿qué pasa con una mujer que empieza a pujar con tanta anticipación? ¿Qué le pasa al útero? ¿Qué le pasa al bebé? ¿Qué le pasa al cuerpo? Pues hay un agotamiento, ¿no? Y entonces en este agotamiento también hay una distensión y hay como un proceso ya de que se está manipulando, ¿no? Empieza a haber tactos y más tactos y empieza a haber como una dilatación manual y empieza a ver un empujar al bebé y empieza una a ver abrir las piernas y puja y más fuerte, puja más fuerte. Entonces, obviamente, el exceso de manipulación de los tejidos también puede traer como consecuencia que haya una hemorragia. Entonces, definitivamente los partos no es que se compliquen, es que los están complicando. ¿Por qué? Por la forma en la que se están atendiendo. ¿Por qué? Porque no hay una capacitación, porque aunque nosotros ya tengamos leyes que dicen cómo se debe atender un parto respetado, no se están llevando a cabo, no se están llevando a cabo actualizaciones ni adecuaciones de los espacios para que las mujeres puedan tener nacimientos más respetados, más fisiológicos y poder prevenir el riesgo de emergencias.
Entonces, evidentemente, toda esa serie de cosas nosotros no las hacemos en la casa. No tenemos estadísticas específicas de los riesgos que hay en la casa en cuanto a cada una de estas situaciones, porque no tenemos ni siquiera esas experiencias, ¿no? Es increíble poder, yo te puedo platicar como de toda esta información que se ha recolectado desde el movimiento de parteras de Nichichim, donde estamos como, bueno, donde se están recolectando todos estos datos de las atenciones y no se tiene ninguna muerte materna registrada, no se tiene ningún prolapso de cordón registrado, y si hay hemorragias, hay 3 hemorragias registradas, entonces, y que se han podido trasladar, porque hay ciertas maniobras que se pueden hacer para detener ese sangrado en lo que llegamos a un hospital. ¿Por qué se puede presentar una hemorragia? Por el exceso de intervenciones, como ahorita lo mencionaba. Puede ser por algún trauma que se realice en algún tejido, por ejemplo, cuando el bebé descienda y que haya a lo mejor que haya como un desgarro en el cuello uterino, lo cual es sumamente raro tanto en el hospital como en casa. Y para que eso suceda, tuvo que haber sido un parto de un bebé muy grande, bueno, es la estadística, ¿no? Como la tendencia, un bebé muy grande y que haya sido un parto precipitado, o sea, que haya sido muy rápido, y es lo que hace que haya más como riesgo para que haya un tipo de ruptura de este tipo, ¿no? Entonces también tenemos que haya a lo mejor algún desgarro, no solo en el cuello del útero, sino en el canal vaginal, y que se haya roto algún vaso sanguíneo, entonces que esté sangrando en exceso, entonces hay que localizar y hay que suturar. Entonces esos son los tipos de hemorragias. También puede haber una hemorragia por cuestión de que haya como una situación con la coagulación, con los tiempos de coagulación de la madre, que para eso se hace un estudio previamente, entonces no vamos a ir al parto sin haber entendido si la mujer tiene problemas de coagulación. Y bueno, porque el útero, por ejemplo, le haya quedado algún residuo de placenta dentro y ese residuo de placenta no esté permitiendo que el útero se contraiga. Entonces, al no permitir que el útero se contraiga, entonces el útero sigue sangrando y sangrando y sangrando. Entonces, en esta situación tenemos que poder, las parteras siempre revisamos la placenta, las parteras no jalamos la placenta, las parteras esperamos que la placenta descienda en su propio tiempo, que a veces no es el tiempo de un hospital. En un hospital, 15 minutos ya es muy tardado, ¿no? 15 20 minutos, y porque esa placenta no ha salido. En la casa llevamos otros ritmos y vamos previniendo y vamos observando y vamos invitando a la mujer a hacer ciertas cosas para que pueda facilitar el descenso de la placenta. Yo me acuerdo en mi parto en particular, para que yo pudiera parir a mi placenta, me tuve que parar y caminar un poquito, y hasta que fui a la regadera, entonces pude parir a mi placenta, pero si ya se estaba como que 40 minutos, y por qué no nace, bueno, vamos a hacer algunas cositas, ¿no? Sin estresarse, yo nunca me sentí estresada, solamente dije, ok, necesito que esta placenta nazca. Entonces ya me paré y me fui caminando a la regadera como pude, después de haber parido a mi hijo, yo creo que habrá pasado 1 hora, 1 hora y media, dije, me voy a dar un baño, y en lo que me estaba dando el baño, pum, sentí que salió la placenta y fue una experiencia súper placentera, porque se siente muy rico que nazca la placenta, es como que, ¡ah! Ya se acabó esto, ¿no? Se acabó por completo. Entonces, sí se siente Y ahí rico, dices nadie algo nos dice que se siente importantísimo, rico. que muchas mujeres no sabemos que se alumbra la placenta. A mí me pasó en mi primer parto, como que no sabía de eso porque no me informé tan bien en esa parte. Y en el hospital, tal cual como dices, ¿no? O sea, nace el bebé, le cortan el cordón y jalan a la placenta, y eso es una de las razones por las que hay, pues muchas más complicaciones, pero es bellísimo cuando es la placenta la que, o sea, el mismo bebé que al empezar a succionar el pecho, empieza a crear oxitocina natural, y entonces el útero se contrae, tú sientes como tu cuerpo y el útero se está contrayendo, y cómo sale la placenta, ¿no? Entonces esa parte también es bien importante, que se informen de que no, el nacimiento no termina cuando nace el bebé, sino cuando nace la placenta, y es pues entre 30 minutos mínimo hasta 1 hora, ¿no? Es lo normal, y ese tiempo muchas veces no se da, ¿no? Entonces, a ver, con todo, bueno, y como dices, o sea, también en estos casos les estamos hablando de los riesgos, pero que sepan que estos riesgos son realmente mínimos, y esto está en estadísticas, ¿no? O sea, de Sí, hecho, algunas personas piensan que cuando ves la mortalidad realmente de niños, en el hospital es más alto, porque en el hospital es donde
pues si hay algún problema también se pueden morir los niños, ¿no? Por ejemplo, en Holanda, que realmente tienen esas estadísticas, como los hospitales son los lugares donde se atienden los partos de riesgo, pues la mortalidad infantil es más alta y la mortalidad materna también, porque se están atendiendo casos de riesgo, de complicación. complicados, ¿no? A Entonces, mí hay un estudio que sí, ¿verdad? perdón, hay un estudio que sí me gusta mucho que dice, o sea, como que compara cómo nacen los bebés en casa y cómo nacen en el hospital. Y en realidad en ese estudio no se encontró que hay un riesgo mayor para los bebés, como tú dices, de nacer en casa que de nacer en el hospital. Entonces ya de entrada, si vamos considerando que el riesgo para mi bebé pues no es mayor, inclusive es menor, entonces ahí ya podemos tener como una gran seguridad y confianza en el proceso y en lo que tiene que ver con el bebé. Y en lo que tiene que ver con la mamá, pues ya vamos como considerando todos los temas para ver cuáles son los riesgos y cómo anticiparnos. Como ahorita, igual hablamos de cosas muy, muy complejas, ¿no? Como el tema del prolapso de cordón, pero también ahí se platica, ok, pero ¿qué cosas o qué situaciones de mi vida me hacen más propensa a que yo pueda vivir un prolapso de cordón? Y ahí ya tendríamos nosotros como parteras que analizar si tenemos mucho líquido amniótico, si nuestro bebé no está en la posición apta para el parto. O sea, todo eso que yo les dije de emergencias, evidentemente ante el aviso de cualquiera, se va a trabajar desde antes para prevenirlo, ¿no? Para tratar de evitarlo. Y si no, se va a hacer un traslado. Y algo, Ale, ahí que creo que es importantísimo hablar porque pensamos mucho en la mortalidad, o sea, como en las tasas de mortalidad, pero está lo que es la morbilidad, que es las enfermedades que se desencadenan después, ¿no? Entonces, después de un parto, porque hay una gran confusión entre lo que es un parto natural y fisiológico, que la verdad es que en casa solamente puedes tener un parto natural y fisiológico porque no hay forma de intervenir con medicamentos. O sea, si hay algún medicamento que entra, hay que transferir al hospital, ¿no? Entonces, en cambio, el parto que le llaman normal o natural, muchas veces en el hospital es un parto vaginal, pero altamente medicalizado. Tú lo estás diciendo, o sea, todas las mujeres que llegan les ponen oxitocina. La oxitocina hace que sea el parto doloroso y además lo hace riesgoso porque deriva muchas otras complicaciones. Entonces, en el hospital estamos viendo una morbilidad altísima, tanto en mujeres como en niños, o sea, mujeres que terminan con muchas más complicaciones en el útero. Bueno, cuando les aplican también la epidural, trae muchas consecuencias, tanto a nivel fisiológico como también emocional y hasta mental. Eh, lo que le pasa al piso pélvico con una epidural, lo que le pasa al piso pélvico y a toda la vulva con una episiotomía. O sea, la episiotomía es una mutilación a nuestros genitales y una episiotomía no solamente nos cortan la vulva, nos cortan una parte de nuestro ser, porque es una parte fuertísima, una parte importantísima de nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, lo que se deriva después de un parto donde hubo una alta medicalización es muy fuerte y de eso como que a veces no hablamos. Y también un bebé, en lugar de haber nacido en un ambiente tranquilo, cuando empieza también en protocolos que tienen los hospitales, como de separación, de intervenciones también que les hacen a los bebés por protocolo que no son necesarias, pues deriva en muchas enfermedades también después, ¿no? Para los bebés. Entonces creo que es muy importante cuando hablamos, y sobre todo ustedes que están considerando si tener un parto en casa o un parto en hospital, es muy importante que no solamente vean como la parte inmediata de los riesgos inmediatos, sí hay que verlos y siempre hay que ver cuáles son y cómo se pueden evitar, pero también ver a largo plazo. O sea, ¿qué pasa? Que en los hospitales, ¿cuál es, por ejemplo, en casa, cuál es mi porcentaje de que haya un traslado? Se ha comprobado en general, es como, en México es más alto porque estamos mucho menos acostumbradas al parto en casa, pero es como de un 30%. En algunas localidades es menor, ¿no? Tú me dirás. Y por ejemplo, de ese 30%, muy poco por ciento, como 10 o 8% llegan a terminar realmente en una cesárea.
¿no? Y de esos, la tasa de mortalidad es muy, muy baja. También tiene que ser, o sea, depende de si el parto fue realmente bien planificado y con personas que tengan profesionales que tengan la experiencia. Pero si nos vamos entonces al parto en hospital y empezamos a ver que las tasas de cesárea son del 50%, en algunos hospitales son del 90% o del 80%, si vemos que los partos medicalizados, o sea, donde hay una intervención médica, es del 90%, entonces también hay que valorar eso y que vean después, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres y con los bebés después? ¿Cómo está la lactancia materna? ¿Cómo están los niños de salud, de alergias, de problemas también de enfermedades respiratorias, enfermedades psicosomáticas? O sea, muchas, muchas más cosas que hay que verlo como que toda esa fotografía y no nada más el momento del parto, ¿no? No nada más las estadísticas del momento del parto. Sí. ¿Qué te parece, Ale, para involucrar un poquito a la audiencia, que respondamos preguntas para ver qué están diciendo? Voy a empezar con las preguntas que están en la plataforma. Y tú no las vas contestando, así es que es el momento para que hagan todas las preguntas que quieran. Vamos a intentar tomar las más que podamos. Mira, Victoria Rocha pregunta, ¿qué materiales se necesita para un parto en casa y en agua? ¿Y alguna tina que recomienden comprar? Mira, para el parto en casa, para el parto en agua necesitamos una tina. Eso puede ser, las mujeres pueden comprar en realidad una alberca para niños e instalarla en su casa. Hay unas tinas especiales que ya venden para el parto en agua, pero que no es que tenga que ser exclusivo en esas tinas, ¿no? Son muy padres porque tienen como los aditamentos para que la mujer esté más cómoda, pero en realidad muchas mujeres compran una alberquita que lo único que necesitamos es que el agua llegue como a esta altura de la pancita y que pueda cubrir, ¿no? Que te pueda cubrir estando sentada hasta esa altura. Entonces, fuera de eso, tú puedes comprar tu propia tina si es más económica, porque una tina para parto en agua, por ejemplo, sale aproximadamente entre unos 7, 9 mil pesos. Entonces, es un gasto que a lo mejor dices, oye, pues yo no quiero pagar eso. Ya si la partera cuenta con la tina, pues la partera la va a llevar y ya no va a ser algo de lo que te tengas que preocupar. Normalmente las parteras que atendemos partos en agua llevamos la tina. Entonces no hay problema. Y también llevamos una funda que se usa para cada mujer. O sea, esa funda es independiente para cada mujer. Aparte de la tina del parto en agua, pues llevamos varias cosas. Llevamos toda una maleta de parto, ¿no? En esa maleta de parto podemos incluir una pelota, podemos incluir un tapete de yoga, podemos incluir un banquito de partos, cada partera atiende diferente. Y yo dentro de mi maleta de parto eso es lo que yo llevo, ¿no? Llevo también un tanque de oxígeno, llevo todo el material en caso de que se necesite ventilar a un bebé o reanimarlo. También llevamos los medicamentos, por ejemplo, en caso de que haya una hemorragia para poder resolverlos en lo que trasladamos, algunos medicamentos como oxitocina, que exclusivamente se usan en caso de una emergencia en el posparto. Nunca utilizamos la oxitocina antes del nacimiento, nunca, no es un medicamento que se usa para eso en casa. Y entonces también llevamos algunos medicamentos en caso de que pueda haber alguna situación de eclampsia para poderla resolver en lo que trasladamos. Y también llevamos, ¿qué más llevamos? Déjame pensar. Pues bueno, llevamos todo el equipo de parto que tiene que ver como todas las pinzas que se requieren para hacer el corte del cordón umbilical, en caso de que haya un desgarro natural que se pueda suturar. También llevamos algunas plantas, llevamos homeopatía. Algunas parteras trabajamos con homeopatía, algunas parteras trabajan con tinturas de herbolaria, algunas parteras también a la vez llevamos remedios como las flores de Bach, que es una medicina alternativa para poder trabajar las emociones. ¿Qué más llevamos? Pues pañales de estos cuadrados, por si la mamá se anda moviendo por ahí, vamos poniendo el pañal ahí, andamos detrás de ella con el pañal para que si hay algún fluido o algo, pues caiga ahí, ¿no? Llevamos cosas para limpiar después, algunas parteras llevan cloro, otras llevamos agua oxigenada, entonces ya depende de cada partera. Llevamos aromaterapia también para poder como ambientar, a veces llevamos flores, llevamos un cambio de ropa, llevamos, ¿qué más llevamos? Yo creo que eso es como lo más importante, ¿no? Excelente.
Súper. Y también eso, ¿no? Decir que no se necesita una casa grande para parir, o sea, la casa donde estés, ¿no? Cuando, si quieres que el parto sea en agua, o siempre decimos, el parto en realidad no es que el parto tenga que ser en agua, sino que el agua es un excelente medio para manejar el dolor, ¿no? Pero no hay que enfocarse en el que quiero mi parto en agua, porque puede ser que cuando estés en el parto no quieras o te metas y te tengas que salir y te salgas y nazca afuera. Entonces, ver el agua y como un excelente, o sea, como una excelente forma de también de relajarse, tú lo dices en tu parto, ¿no? O sea, como que relajo, ¿cómo me relajo? Y cuando te metes al agua, como que el calor del agua, el dejar de sentir el peso, el sonido, o sea, te mete en otro ambiente y hace que te relajes mucho, ¿no? Entonces el agua es más bien un medio increíble para ayudar, aliviar con el dolor y para relajar. Eh, ok, sigamos con las preguntas. Aquí nos preguntaron Vero, creo que es Rodríguez, que tiene 26 semanas y que todo está saliendo muy bien, planea un parto en casa, pero ¿qué complicaciones impedirían un parto en casa? O sea, tú como partera, ¿cuáles son las cosas que dices, esta mujer no es candidata para un parto en casa? Pues, por ejemplo, yo Y tendría que quizá checar. también a partir de qué semana se determina. Perdón. Pues tendríamos que ir viendo, o sea, tendríamos que ir viendo. Si todo está bien, tendríamos que ir viendo que no haya como, que ella no tenga riesgo de tener, o sea, si tiene preeclampsia y cómo se está manejando, por ejemplo, si tiene una diabetes gestacional y está siendo manejada o no, si hay un caso de hipotiroidismo, también está como manejado o no. Entonces, como que vamos a ir viendo todo, vemos como todos sus estudios y vamos valorando si esa mujer continúa con ese estado de salud, que es lo más seguro que va a pasar, porque un 85% de las mujeres pueden tener un parto eh, sin ninguna complicación, ¿no? Entonces vamos a ir observando, por ejemplo, con los últimos análisis, si tiene alguna infección urinaria o alguna infección vaginal, que podamos resolverla antes de que venga el nacimiento. También vamos a valorar la tensión, ¿no? Que la presión arterial, que no se haya elevado mucho, porque si se elevó mucho y tiene otros síntomas, pues estamos hablando de hipertensión o de preeclampsia. Entonces, sí, ya eso nos lleva a un riesgo. Atender a una mujer que tiene preeclampsia nos lleva a un riesgo en casa de que eso se pueda convertir en una eclampsia y no queremos como exponer a la mujer a esa situación. Entonces, también tenemos que valorar cómo está si tiene anemia o no tiene anemia. Una mujer que tiene anemia tiene mucho riesgo de tener un parto en casa porque si tiene un sangrado un poquito más abundante de lo normal, puede tener como pues una bajada de lo que, o sea, puede perder más sangre y eso la puede hacer sentir muy débil, puede empezar a desmayarse, etcétera. Entonces, si tenemos anemia, no podemos tener un parto en casa por la cantidad fisiológica de sangre que ya se pierde en el parto, ¿no? Entonces, esos son algunos riesgos. También vamos a ver lo que ahorita ya mencionábamos del prolapso de cordón, que no haya un avance del parto, que el bebé tenga alguna alteración en su ritmo cardíaco. También hemos tenido traslados por eso. Partos donde está todo bien, pero el bebé empieza a tener como una especie de taquicardia o bradicardia. Eso quiere decir que su corazón está latiendo más rápido o su corazón está como haciendo descensos, que está latiendo más lento. Entonces ya si en el trabajo de parto observamos eso, pues no vamos a terminar el parto en la casa porque ya estamos ante una situación de riesgo. Pero todo eso se va valorando. O sea, yo ahorita, como tú decías, no te puedo decir, yo te puedo decir que lo más seguro es que sí, que lo más seguro es que vas a tener, si quieres un parto en casa, lo más probable es que va a pasar, pero vamos a ir acompañando el proceso y en ese proceso vamos a definir que todo va como perfecto y vamos a avanzar en ese plan, ¿no? Y si algo llega a pasar, pues ya vamos a requerir una atención hospitalaria. Pero como tú lo dices, o sea, no es como, ahorita no puedo saber, ¿no? Lo que sí puedo saber es que te puedo decir cómo facilitar que el proceso siga así, como va, muy bien. Te puedo dar toda la Creo que recomendación. claro, y también ahí tiene mucho que ver cómo llevamos el embarazo, ¿no? O sea, cuando nosotras estamos tensas, cuando nosotras estamos con todas estas ideas de ¿y qué puede pasar y qué puede pasar? Y nos estamos metiendo miedo, eso también, a ver, déjame ponerlo en galería, eso también afecta el estado del bebé. Entonces, entre más estén ustedes en su embarazo, primero
activas, o sea, físicamente moviéndose, haciendo ejercicio, digo, no todo el tiempo, pero pues, el sedentarismo afecta muchísimo, entonces estar en movimiento, estar comiendo bien, estar comiendo balanceado, no estar comiendo por dos, porque eso Claro. no se vale. Y mientras ustedes estén llevando un embarazo sano, y sano no solamente a nivel físico, sino también mental y emocional, ¿no? Que en este momento la parte emocional y mental es súper importante con el miedo que hay afuera. Bueno, sigamos. Aquí preguntan algo importante. Bueno, Rubí Alba dice, en caso de no tener compañía en el parto y que llegue de sorpresa el bebé, ¿cómo saber hasta dónde y cómo cortar el cordón umbilical? Tengo 29 semanas y debo de tener reposo absoluto porque el bebé está muy abajo y me da miedo que vaya a tener un parto prematuro. Más bien ahí dinos qué pasaría, por ejemplo, si una mujer está en un parto en casa y se le adelanta el bebé antes de que llegue la partera. ¿Qué les recomendarías hacer? Ya sea que Ahí, estén pensando trasladarse en hospital o simplemente que les pase que tengan el parto en casa. ahí lo que yo recomendaría es que inmediatamente nace el bebé, sea puesto en contacto piel con piel, o sea que se quite la mamá la blusa o la ropa que traiga y al bebé se lo ponga directo en el pecho, porque esto va a ayudar a que el bebé empiece a regular su temperatura. Cuando un bebé nace, nace húmedo, ¿no? Está lleno de líquido amniótico. Entonces, un riesgo importante para los bebés es que se enfríen, ¿no? Entonces, si nosotros podemos al bebé en contacto piel con piel, nuestro tórax tiene la capacidad de regular la temperatura, regula corazón, con el ritmo cardíaco, regula la respiración. Entonces, conectamos al bebé en contacto piel con piel, nos ponemos alguna sábana limpia encima, alguna camisa, lo que tengamos a la mano, ¿no? Encima para poder cubrir del aire. Y la verdad es que por el pinzamiento del cordón no es tanto problema. O sea, aquí lo que yo recomendaría sería avisar a nuestro proveedor de salud y decir, ¿sabes qué? Mi bebé nació en casa y lo que va a pasar es que es muy probable que el médico o la médica se vaya a trasladar a tu casa y te vayan a trasladar al hospital y luego se puede hacer el pinzamiento. O sea, el pinzamiento en realidad no es una urgencia, no es algo de que nace el bebé y tengo que pinzar. De hecho, es mejor esperar. El pinzamiento tardío puede pasar 15 minutos o después. Podemos esperar a que el cordón deje de latir. Podemos esperar a que nazca la placenta y después pinzar el cordón. En realidad eso no es problema, o sea, eso no te preocupes. Lo único que te tienes que preocupar es porque nazca tu bebé y ponerlo en contacto piel con piel directo para que se caliente. Y observar, ¿no? Observar su reacción, si llora, no llora, cómo está haciendo como su evolución. Y eso, ¿no? Hablarle a alguien para que te pueda dar referencias de qué hacer y si te tienes que trasladar, una vez que ya nazca el bebé, empezar el traslado. O sea, bueno, ahí ya depende, ¿no? Depende de si estabas en el carro o si estabas en la puerta de tu casa o depende de dónde te agarre el parto. Ya una vez nacido tu bebé y con tu bebé en brazos, ya te puedes ir caminando poco a poco al carro y ya te puedes trasladar. O puedes esperar a que tu médica o médico llegue a tu casa. Una ambulancia también. Ojo también, porque luego es que las ambulancias, los paramédicos no siempre están preparados para eso. Algunos sí, algunos no. Entonces, también como calma, ¿no? No va a pasar nada. Lo importante que hay que prevenir es la separación mamá-bebé. Bebé con mamá. Que se quede ahí, pase lo que pase. Que ahí es también regresando a la anatomía, ¿no? O sea, por una razón estamos conectados a la placenta y no debería cortarse el cordón umbilical hasta que nace la placenta por todo lo que pasa. Y ahí lo explico muy rápido, los bebés vienen de un medio acuático y sus pulmones están llenos de líquido amniótico, o sea, de líquido. Entonces hay dos cosas muy importantes que los bebés pasan justo al momento de nacer, al contacto con el aire y también con la gravedad, que cambian su circulación y su respiración. O sea, primero el corazón no está latiendo, sino es la sangre está llegando a través de la placenta y el oxígeno también. Entonces, en los primeros minutos de vida necesitamos empezar a que sea el corazón del bebé el que realmente haga toda la circulación y esa misma sangre de la placenta la que ayude a sacar el líquido de los pulmones y que empiece a respirar el bebé. Y mientras esa transición se da de tanto oxígeno como sangre, pues tenemos a la placenta que le está haciendo llegar todavía toda la sangre y todo el oxígeno y todo el alimento que necesita. Entonces,
es importantísimo, por eso es importantísimo no cortar el cordón umbilical, porque si le cortas el cordón umbilical, entonces el bebé todavía quizás sus pulmones no están preparados para empezar a respirar y ya no tiene esa reserva, digamos, que le está pasando el oxígeno, ¿no? Y además también, pues cuando el bebé empieza a amamantar, viene la oxitocina, que es lo que expulsa la placenta, y entonces ya puede salir la placenta y entonces ya se puede hacer esa transición también para el bebé de pasar de la vida uterina. Bueno, pregunta muy, muy importante que nos hace Julia P. Dice, yo quería saber qué sucede en un parto en casa cuando se rompe la bolsa y las aguas están sucias y cómo pueden prevenir el riesgo respecto al bebé. Por ejemplo, el riesgo también de asfixia. Sí, y eso es justamente lo que me preguntaste hace ratito que no alcancé a contestar, porque en mi parto, justo cuando tenía 7 centímetros de dilatación, se rompió la fuente y cuando el líquido salió, salió teñido de meconio, ¿no? Entonces aquí tenemos que valorar ciertas cosas. Cuando el líquido sale teñido de meconio, lo que puede pasar es que el bebé puede tragar ese líquido y puede haber como un riesgo aquí, ¿no? De que luego el bebé vaya como se asfixie, ¿no? Que tenga como que entre ese líquido a su estomaguito y en realidad pueda ocasionar aquí una infección, ¿no? Entonces, algo importante es observar en qué momento del parto sucede esto y cuál es la cualidad del líquido amniótico. Porque cuando sale líquido amniótico normalmente tiene que salir transparente. Entonces, hay diferentes tonos y hay diferentes como, depende si sale muy líquido o sale muy espeso, ¿no? Si, por ejemplo, tú estás en tu parto, estás iniciando tu trabajo de parto, a lo mejor tendrás unos 3, 4 centímetros de dilatación, se rompe la fuente y sale un meconio que es verde espeso, como tipo una crema de chícharos, pues entonces aquí ya no podemos esperar, o sea, ya el riesgo es inminente porque nos está hablando de que ese líquido ya tiene meconio, ya tiene tiempo ese meconio, o sea, ya lleva un tiempo prolongado el líquido ya manchado o con ese meconio, entonces ya el riesgo es mayor de aspiración. Si tenemos un parto donde, por ejemplo, la mujer tiene 7, 8 centímetros de dilatación y nos sale un líquido muy aguado, muy líquido, pero un poquito pintado de un café chocolate, entonces esas son como las primeras señales de que ya el meconio está teñido, ¿no? Pero si el parto es inminente y estamos yendo ya hacia el expulsivo, podemos esperar. Aquí sí podemos esperar, porque ya hay como el parto inminente, ya está por llegar el periodo de expulsivo. Vamos valorando el ritmo cardíaco del bebé muy seguido para valorar que vaya resistiendo y tolerando eso, ¿no? Ya cuando estamos terminando la dilatación y el bebé empieza a descender por el canal vaginal, ya hay menos riesgo de que haya esta aspiración, siempre y cuando el expulsivo no se prolongue. Entonces, son muchas cosas las que vamos valorando en el momento, pero sí depende de cómo salga el líquido, cuál sea el color del líquido y cuál sea su cualidad, o sea, qué tan espeso o qué tan líquido sea, valga la redundancia. Entonces, eso se va a valorar durante el trabajo de parto y se va a decidir si se hace un traslado o no. Del momento en el que se haga, del color que tenga y de la cualidad, líquida o espesa, que el líquido tenga. Excelente, Y hay gracias, que Ale. saber que muchos bebés nacen, hasta un 30% de los bebés nacen y existe el meconio. Entonces, muchos bebés nacen con meconio. Eso es una estadística de Estados Unidos, que hasta un 30% de los bebés nacen así. Entonces, también hay que valorar, ¿no? Si sabemos que un 30% de los bebés nacen así, entonces es algo que puede pasar. No es que sea una ¿Y cuál es el excepción. riesgo del mecomio? ¿Cuál es el riesgo Pues, de que haya presencia de mecomio? si el bebé pasa mucho tiempo en el útero con ese meconio, lo que pasa es que el líquido amniótico, el bebé lo traga y lo vuelve a orinar, y lo traga y lo vuelve a orinar. Entonces, si el bebé traga ese líquido, entonces hay que aspirarlo de su estomaguito, porque puede generar alguna complicación. Entonces, ahí tenemos que estar pendientes nada más de cómo está evolucionando el bebé. Si su ritmo cardíaco está bien, si el bebé está descendiendo, para poder valorar que sí haya un avance en el trabajo de parto. Okay. Y ahí, uniendo con lo del bebé, nos pregunta Alan Medina
que si el personal que acude a la atención del recién nacido tiene el curso de reanimación neonatal. Sí, debería de. Todo el personal que atendemos, todas las parteras que atendemos el parto en casa, debemos de tener una capacitación en reanimación neonatal, porque si no, no podemos reaccionar ante una emergencia. Entonces sí tenemos que. Y también ahí, bueno, está la elección, ahorita estamos hablando del parto con parteras, y como tú bien dices, es bueno que siempre haya 2 parteras, y de hecho esto es bueno que una partera sea un poquito más especializada en el bebé y otra partera en la madre, ¿no? Pero en realidad, bueno, las parteras cubren las 2 cosas, pero también hay la posibilidad de atenderse con doctores en casa, o sea, con un obstetra y con una pediatra. Yo en mi primer parto en México tuve a la obstetra y a la pediatra en casa, y en mi segundo parto, que lo tuve en Bélgica, tuve a 2 parteras, ¿no? Entonces existen las 2 posibilidades. Ahorita hablamos un poquito más en detalle de eso. Espérame, porque vi otra pregunta aquí importante. Bueno, ok. Déjame ver, estoy viendo las diferentes preguntas. Vamos a hacer esta y después. Dice, ¿qué alternativas se usan para el manejo del dolor en el parto en casa? Sí, mira, como tú bien lo mencionabas, una de las alternativas principales que usamos es el agua. El agua es como nuestra aliada. Aparte del agua, también usamos aceites esenciales, también usamos masajes, también usamos ciertos movimientos, por ejemplo, como las manteadas o con el rebozo, para poder disminuir la percepción del dolor. También usamos ciertas técnicas locales como la aplicación de calor o frío, que está demostrado. Hay una teoría que se llama la teoría de la compuerta, que nos habla de la velocidad que tiene el dolor como señal para llegar al cerebro, ¿no? Y hay señales que viajan al cerebro más rápido, como lo son el frío, el calor o la vibración. Entonces nosotros hacemos como usamos ese tipo de recursos aplicando calor local, aplicando presión local, aplicando también como un ambiente en el cual se favorezca la liberación de la oxitocina. Si nosotros entendemos bien el funcionamiento de esta hormona y sabemos que necesita un ambiente específico, entonces las parteras vamos a hacer todo lo que se necesite para que ese ambiente sea, ¿no? Y eso implica que la mujer se sienta amada, que se sienta libre, que se sienta con la posibilidad de poder tomar decisiones, que si necesita silencio lo tenga, que si necesita gritar lo puede hacer y nadie estemos ahí asustadas o preocupadas, ¿no? Entonces, la liberación de la oxitocina nos va a traer como consecuencia la liberación de las endorfinas. Y las endorfinas son un sedante natural que el cuerpo libera para poder manejar el dolor. Entonces, si nosotros entendemos la orquestación hormonal necesaria para que un proceso de nacimiento sea fisiológico, vamos a propiciar el ambiente para que eso suceda. Y el cuerpo solo va a ir empezando a liberar esas hormonas y que van a ayudar a la mujer también para que su intuición se afine y pueda ella misma ser la que tenga la capacidad para decidir, qué posiciones tomar, qué movimientos hacer, qué necesita en ese momento, para que ella nos pueda indicar. Porque a veces también se tiene la idea de que la partera va a decir cómo es el parto y en realidad es que la partera va a estar a la disposición de lo que la mujer necesite, ¿no? Y vamos a propiciar que ella se sienta libre para poder tomar esas decisiones. Eso es lo más importante en realidad, que la mujer se sienta capaz, ¿no? De ella entender qué necesita. Totalmente, y lo que dices es importantísimo. Muchas veces el dolor es causado por el dolor es causado por el miedo, porque el cuerpo se está cerrando, entonces tu cuerpo te está pidiendo con las contracciones del útero que te abras, pero tú con la adrenalina y con el miedo que tienes por el ambiente hace que te cierres, ¿no? Entonces, esa parte del dolor, cuando la mujer se encuentra relajada, cuando se siente segura, cuando se siente protegida y cuando se siente libre de gritar, de llorar, de hacer lo que necesita, pues hay todo un desencadenamiento de las hormonas naturales que dices, ¿no? La oxitocina. Y el mejor alivio del dolor, el mejor analgésico es las endorfinas, que son y la oxitocina, que las agregamos natural. Entonces, entre más logremos tenerlas, les puedo decir que no solamente se puede lograr un parto sin dolor, pero se pueden lograr partos orgásmicos, y lo digo
por experiencia de 2 partos. Si quieren oír sobre el parto orgásmico, ahí van a encontrar información también en nuestras páginas, y bueno, también pueden ver en la página de Orgasmic Birth, de parto orgásmico que lleva Ale, pero es totalmente, o sea, estamos diseñadas para parir con placer. El problema es que nos han puesto en un ambiente que nos llena de miedo, y ese miedo y esa intervención y esa manipulación es lo que desencadena un parto doloroso. Voy a tomar 2 preguntas más, una que es muy típica, que es más bien administrativa. ¿Cómo se consigue el certificado de nacimiento cuando un bebé nace en casa? Eso es muy variable. O sea, hay parteras, por ejemplo, aquí en Chiapas, las parteras se dan de alta en la jurisdicción sanitaria y pueden llevar como, hacen una especie de certificado de nacimiento. Y entonces, ahorita en el movimiento del que formo parte, que se llama Nichichim, tenemos como unos certificados que son base, ¿no? Entonces, uno llena ese certificado y con ese certificado se presenta en la institución de salud junto con la mujer que parió y se intercambia por un certificado de nacimiento. Esa es una opción. Por ejemplo, hay parteras que se alían con ciertos ginecólogos o ginecólogas y los ginecólogos pueden hacer el trámite de este certificado en una institución pública o privada. En Monterrey, por ejemplo, las parteras también pueden ir directamente, bueno, las parteras tienen que ir directamente a la institución de salud pública, y ahí ahorita ya se modificó eso, pero cuando yo parí, se le hacía una revisión a la mujer para comprobar que había parido y entonces darle el certificado. Ahorita, lo último que yo supe de Monterrey es que ya no se estaba haciendo esa valoración, afortunadamente, porque era muy desagradable. Y bueno, la problemática en realidad que tenemos las parteras es que no hay una confianza y no se nos entregan directamente los certificados. Entonces, muchas veces cuando vamos a una institución pública a exigir un certificado, cuando el certificado lo llena un médico, casi siempre selecciona que quien atendió el parto es un médico. Y entonces, ¿eso en qué nos afecta? En que cuando nosotros vemos las estadísticas de la atención del parto en casa en México, no están bien hechas, porque cuando se atiende en casa, pero el certificado se exige en el hospital público, no se escribe que se atendió por partera. Entonces, no nos estamos dando cuenta de la cantidad de partos que están siendo atendidos en casa. Y es irreal la estadística que tenemos. Por eso movimientos como Nichichim están realizando su propia estadística fuera de las estadísticas que tiene como el gobierno federal, para poder demostrar ante estas instituciones que el parto en casa no es tan baja la estadística como en realidad se muestra en los resultados de estas estadísticas, vaya, que se tienen como para demostrar esta situación. Entonces, pues es así, tienes que valorar con tu partera cómo va a ser el proceso. A las parteras no se nos entregan directamente los certificados, no somos como un médico o una médica, sí se los pueden entregar, a nosotras no. Entonces, cada partera busca sus estrategias, o depende, como aquí no es como algo federal, cada estado tiene su propia jurisdicción y sus propias reglas para este tema, entonces ya se tiene que valorar directamente con la partera. Ok, super. Gracias, Ale. Y bueno, para cerrar con esta pregunta, que es muy amplia. Bueno, no, antes de eso, cuéntanos nada más un poquito de la historia de la partería, o sea, muy rápido, porque como bien dices, o sea, es triste que en México, por ejemplo, una partera no pueda obtener tan fácil un certificado de nacimiento, que a pesar de que es una práctica milenaria en nuestro país y que muchas mujeres la usan, estadísticamente no está registrada y no es tan conocida. Entonces, simplemente dinos qué, así de tu experiencia, porque tú tienes algo increíble que tiene Alejandra, es que realmente está trabajando con parteras tradicionales en México, y eso es un también gran privilegio, porque estás teniendo prácticamente un conocimiento ancestral que te está siendo pasado y que además no aceptan tan fácil. Pues mira, la historia de la partería es súper amplia, es muy vasta. Nosotros podemos, pues si nos ponemos a hablar de la partería en realidad existe desde
antes de la conquista. Es como, hay evidencia que dice que las mujeres no paren solas, las mujeres siempre parían acompañadas y en las comunidades existía una mujer que tenía como especialidad en el tema. Entonces, si hablamos de la medicina tradicional, tenemos diferentes ramas. Tenemos la rama de la partería, tenemos la rama, por ejemplo, de las personas que manejan las hierbas, que son como los hierbateros. Tenemos las personas que manejan también como todos los rituales, que ya son como los chamanes. Y tenemos las personas que curan los huesos. Entonces tenemos los hueseros. Entonces tenemos a los hueseros, tenemos a los curanderos, tenemos a los hierbateros y tenemos a las parteras, ¿no? Que eran como las 4 gamas de la medicina tradicional que se tenían como una especialidad. Y la partera dentro de estas gamas, pues era la que tenía como el rango más alto, porque muchas parteras manejan los huesos, manejan las hierbas y también manejan como rituales de sanación. Entonces la partera mexicana, la partera prehispánica, la partera de los pueblos originarios pasa a ser como ese rol principal en el área médica, ¿no? Que ayuda a las mujeres a vivir estos procesos. Y bueno, eso es un poquito de lo que es la medicina tradicional aquí en México y que aquí en Chiapas pues está todavía muy, muy presente y salvando vidas, que ese es como uno de los puntos más importantes, ¿no? No es que la partería en las partes de las ciudades la vemos como algo muy lejano, pero en realidad es que la partería está viva y está trabajando. Lo más importante es que aún en esta situación de pandemia, la partería está trabajando con las mujeres con o sin recursos de protección, enfermándose también, con muchos problemas de salud, muchas parteras tienen diabetes, muchas parteras tienen problemas físicos y algunas parteras están perdiendo como esa lucha contra las enfermedades y están falleciendo ya a edades donde su calidad de vida es muy baja porque no tienen los recursos, no tienen los recursos para atender su propia salud. Entonces sí estamos como en una situación de crisis en ese aspecto, ¿no? Que las parteras no pueden tener los recursos para atenderse a sí mismas y poder tener la fortaleza para seguir este camino, porque no hay una ganancia, o sea, no se estudia para ser partera para volverse millonaria, ¿no? Eso no pasa, no va por ahí, ¿no? Es en realidad una entrega hacia la mujer, una entrega hacia la comunidad y una entrega hacia las familias que deciden poner su confianza en nuestra atención. Y ahí viene la siguiente pregunta de cuánto cuesta una partera. ¿Y cuánto cuesta no solamente una partera, un parto en casa? Ya, perdón, es que estamos haciendo la comida. Pero sí, un parto en casa cuesta, híjole, ahí sí que hay una gama de precios, ¿no? Si estás en la Ciudad de México, pues puede costar hasta 30,000 o 40,000 pesos. Si estás en Monterrey, puede costar 15, 20, no, bueno, desde 15,000, 20,000, 30,000 pesos. Varía, ¿no? De si es una partera o es un médico o una médica. Si estás aquí en Chiapas, pues si estás en un espacio donde hay una casa de partos, pues puede costar entre 15,000 o 12,000 pesos, ¿no? Si estás en una comunidad, puede costar una gallina, puede costar una calabaza muy grande, o que te inviten un café y un poquito de pan, o puede costar 2,000 pesos, puede costar 5,000 o 4,000, depende, ¿no? Depende. Hay parteras aquí que cobran 600 pesos en San Cristóbal de las Casas, pero parteras en las comunidades que no reciben nada, más que un café y un pan, o un caldito de pollo, o un poquito, ¿no? Pero es muy variable, es que los precios son variables, entonces nosotros sí tenemos que, lo que sí tenemos que saber es que muchas de las parteras, por más caro que cobren, tienen o planes de pago o facilidades para que las mujeres de todos los recursos se puedan atender. Eso siempre lo tenemos que saber. No es lo mismo ir con una partera y decirle, no tengo dinero, pero quiero un parto en casa, a ir con un médico y decirle, no tengo dinero, quiero un parto en casa. Hay una gran diferencia, ¿no? Yo coincido y muchas colegas coincidimos en que siempre vamos a tener la flexibilidad para poder atender a mujeres tengan los recursos que tengan, porque podemos hacer un trueque, porque entendemos que hay otras formas de economía y podemos hacer trueques e intercambios que tengan un valor, ¿no? Similar y que podamos como hacer esta entrega del servicio, porque al final lo que estamos buscando es que la mujer sea atendida y que tenga la capacidad de vivir una experiencia así.
Ay, ahí estás hablando de algo tan importante porque es increíble, ¿no? Como en México, que todavía, como dices, es posible cambiar una gallina por un parto. El costo del parto, sobre todo el parto en hospital y medicalizado, bueno, los costos se van altísimos por todas estas intervenciones que se hacen, ¿no? Y desafortunadamente también vivimos en un país muy elitista y ahorita se está viendo el parto en casa como algo elitista porque muy pocas mujeres lo pueden pagar, sobre todo en la ciudad, ¿no? Porque los médicos que lo ofrecen en la ciudad tienen un costo alto, el cual, por ejemplo, los médicos que yo conozco, sé lo que cobran y sé el trabajo que dan y sé por qué están cobrando lo que están cobrando, pero sí necesitamos un movimiento para que haya muchas más parteras, muchos más médicos que empiezan a trabajar en casa para que se les pueda ofrecer a las mujeres unos precios mucho más accesibles, ¿no? Por ejemplo, nosotras ahorita como Mindfulness Life tenemos ya los cursos prenatales, pero nos dimos cuenta que claro que tenemos que acompañar también a las mujeres a que logren encontrar a sus proveedores de servicio perdón, a sus proveedores de salud que se adapten a sus necesidades, a su forma, a su familia. Entonces estamos buscando alianzas. Ahorita tenemos una alianza con una doctora y con una partera, que fueron las que atendieron nuestros partos en casa y estamos haciendo todo el paquete que incluye los cursos prenatales, curso de yoga, la partera, perdón, la obstetra, la pediatra, la dula, la atención posparto, el baño posparto. Entonces es un paquete que estamos ofreciendo, pero queremos buscar también la posibilidad de trabajar con parteras y trabajar con diferente tipo de parteras para que justamente podamos atender a todas las mujeres que lo necesitan, ¿no? Y no solamente las que pueden pagar 40,000, 50,000, 60,000 pesos, y además que sepan que tienen que cubrir también el que si tuvieran que irse a un hospital, ¿no? Yo recuerdo cuando parí en casa, una tía hizo el comentario de que si paría en casa porque era más barato. Le dije, no, primero no me salió más barato que en el hospital y segundo tenía que tener también asegurado que podía irme al hospital y además que el seguro no me dije el parto en casa porque es más barato en la Ciudad de México, ¿no? Entonces sí que sepan todas ustedes que hay diferentes opciones, o sea, en el parto en casa sí hay un rango enorme dependiendo quién lo atenda y que sí es súper importante que sí vean quiénes son los profesionales que están atendiendo, porque uno de los riesgos en el parto en casa sí es ser atendido por alguien que no tiene la experiencia y la preparación. Entonces, ya para cerrar ahora sí, Naves, dinos, ¿cómo podemos saber que una partera es una persona profesional y tiene, porque no hay una certificación? ¿Qué pasa? Como si yo quiero escoger una partera, ¿qué es lo que tú dirías, Alejandra, que tienen que revisar para asegurar que es realmente una persona que está capacitada para atender ese parto en casa? Pues primero que nada preguntarle, preguntarle cuál es su formación, cuál es su experiencia. Digo, yo como partera y con mis colegas, la verdad es que no nos atreveríamos a mentir en cuanto a lo que hacemos y cuál es nuestro expertise, ¿no? También reconocer que hay ciertas cosas que, por ejemplo, a lo mejor yo sé hacer esto, pero no es muy fuerte, entonces voy a llevar a alguien, como tú dices, ¿no? Tengo una colega partera que sí es su expertise y ella es quien va a resolver estas situaciones, ¿no? Entonces, sí, como preguntar cuál es la formación, cuál es la preparación y también preguntar referencias. Por ejemplo, tú puedes decir, oye, sé que otras familias has acompañado, me gustaría platicar sus experiencias, me gustaría preguntarles cuál fue su experiencia contigo y eso ya es un seguro, ¿no? Es un poco más seguro de decir, ok, esta familia ya parió con esta partera y yo les puedo preguntar cómo le fue, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación. Las parteras no vamos a como no es nuestra intención jamás engañar a las mujeres en cuanto a nuestra formación. Yo, como al inicio lo comentaba, soy una partera autónoma que tiene un aprendizaje empírico y un diplomado, ¿no? Que tomó en emergencias obstétricas. Y esa es mi formación y eso es lo que yo puedo ofrecer, ¿no? Desde explicando qué se vio en esa formación, por qué la tomé,
cuál es mi práctica, cómo me estoy yo actualizando, qué cursos he tomado, cómo estoy certificada, etcétera. Entonces, como que poner sobre la mesa, esta es mi preparación, esta es mi formación, y yo te ofrezco que te voy a dar este acompañamiento con estas habilidades. Y tú decides también, entonces, ok, sí quiero que tú me acompañes, yo quiero que estés tú en mi parto. O, pues no sé, como que no me convenzo, y ahí también tener la capacidad de poder entrevistar a más parteras. O sea, no tiene que ser que con la primera que va sea con la que te quedes, ¿no? A mí me ha pasado muchas mujeres que llegan y me dicen, no, pues ya entrevisté como a 3. Y me ha tocado que me eligen y me ha tocado que no. O sea, a mí me ha tocado que no, que dicen no. Me ha tocado mujeres que dicen, no, pues yo quiero una atención más tradicional, quiero ir con una partera tradicional, y yo lo entiendo porque pues yo soy de la ciudad, o sea, al final de cuentas, pues no tengo una abuela que me enseñó la partería tradicional, o sea, esa no es mi realidad, por eso no me puedo definir como una partera tradicional. Me encanta estudiar la tradición, pero no soy una partera tradicional, ¿no? Y no voy a llegar a hacerlo porque no tengo esa línea de enseñanza, ¿no? Entonces, por eso las parteras que no podemos estudiar una carrera profesional, porque en México la realidad es que no hay muchas escuelas que ofrezcan un plan de partería profesional, pero que en realidad sea partería y no enfermería. Entonces, pues tenemos que encontrar nuestro propio camino y nuestro propio tu estudio, y tenemos que pagarlo y tenemos que invertir, y a veces invertimos mucho más de lo que costaría en realidad una escuela, ¿no? Nos encantaría muchas que hubiera una escuela que nos pudiera enseñar y que nos pueda llevar a practicar lo que en realidad es el parto en casa, pero lamentablemente todavía no llegamos ahí como país. Es una gran necesidad que tenemos. Ojalá y esta pandemia también ayude a que eso se empiecen a poner las bases para que eso pase. Y bueno, yo también siempre les digo, consulten, o sea, cuando estén embarazadas, entrevisten a parteras y a obstetras para que ustedes vean con quién se sienten bien. Yo lo hice y la intuición es súper importante. Cuando tu intuición te dice, esta es la persona, y también cuando tengas, aunque quieras tener obstetra, compara a 1, 2 o 3 y compara a una mujer y un hombre, ¿no? Por ejemplo, eso también es importante. Entonces, Ale, creo que ya tienes que irte a comer. Ya veo que ahí está todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia, tu sabiduría. A quienes no se pudieron conectar, les vamos a poner también este video, las que se inscribieron este en este, en el link les va a llegar esto y les va a llegar la información. Van a poder encontrar también ahí para que sigan a Ale, que siempre está poniendo información súper interesante en las redes. Y bueno, también está todo lo que ofrecemos en Momfulness Life para que se puedan preparar, no solamente para un parto en casa, no solamente para un parto fisiológico, sino realmente para un camino o sea, para usar su embarazo como un hermoso momento de sanación, de reconexión con ustedes, de liberación y de poder sentirse acompañadas para poder tomar informadamente las decisiones que ustedes quieran, ya sea parto en casa, parto en hospital, parto fisiológico, parto medicalizado o una cesárea, pero que ustedes se sientan realmente informadas y que no sea la desinformación y el miedo lo que las lleve al parto, sino que sea la confianza, la información y la toma de decisiones correctas. El parto en casa no es para todas. Lo más importante en tu parto es que no tengas miedo. Y si parir en casa te da miedo, no es para ti. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Muchísimas gracias, Ale. Les agradezco a todas por estar aquí. Saludos a todas. Karina, Denise, Alam, Lucerito, Victoria, a todas. Le mando mucho cariño. Gracias y vamos a seguir en contacto. Un abrazo, Ale. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y cualquier cosa, Gracias. estoy en mi red personal de Ale Partera y me pueden encontrar en Instagram con gusto, disponible. Así, Ale Partera. Igual se los voy a poner de Sí. todas maneras abajo Okay. de esta entrevista. ¿Ok? Y también se los Gracias, mando por email. A todas las que se metieron, está también por email. ¿Ok? muchas Súper gracias. gracias, Ale, que Un estés súper bien. abrazo. Bye Nos vemos bye. pronto. Hasta luego.